En esta oportunidad vamos a escuchar al abogado Guillermo Olivera Díaz, a quien se ha pronunciado sobre el caso de Pedro Castillo. Ha denunciado que ningún fiscal o juez puede imputar a Pedro Castillo, solo que hasta el Congreso peruano pueda autorizar, recién pueden actuar los jueces o los fiscales, pero nada de eso ha sucedido. Es por eso que se han presentado los amparos, ¿ah? Hoy la justicia está actuando contra la ley. Guillermo Olivera ha denunciado también que hasta el día de hoy no lo han permitido ver la papeleta de detención de Pedro Castillo. Guillermo Olivera aconsejó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a que se vuelva a estudiar de nuevo, pero esta vez que no lo haga pues en la Universidad a la Peruana. Guillermo Olivera mencionó que las medidas de amparo presentado es para dejar nulo todo lo actuado por el Congreso peruano. Vamos a escuchar pasajes de su pronunciamiento. Sí, en efecto, sí, ya está bien. En efecto, yo había advertido que en esta demanda de Walter Ayala se pide no solo que se anule la resolución de vacancia, sino también que se anule todas las decisiones del Congreso de la República, todas, que interfieran en la restitución de don Pedro Castillo para la hipótesis que se declarara nula la vacancia. Por lo tanto, que se anulen todos los actos congresales es pues un petitorio para que se anulen todos los actos congresales, que hay varios. Porque una cosa es la resolución de vacancia dictada el 7 de diciembre del año 2022 y otra es la resolución inconstitucional delictiva del lunes 12 de diciembre del año 2022, dictada por el Congreso de la República en forma delictiva, como lo reitero, en donde se levanta la prerrogativa del antejuicio que favorece al presidente de la República en funciones, a cualquier presidente. Cuando eso no se levanta porque lo pide la fiscal de la Nación mediante un oficio y a una sesión nocturna del domingo y de amanecida como el mañanero del lunes 12 de diciembre. No, así no se le quita la inmunidad presidencial. No, la inmunidad presidencial se levanta después de haber seguido todo el trámite del antejuicio, después de planteada una denuncia constitucional, pasa para el primer examen de calificación de procedencia por la subcomisión de acusaciones constitucionales. Una vez que se ha aprobado la procedencia de trámite, se eleva por la subcomisión de acusaciones constitucionales a la comisión permanente, y la comisión permanente aprueba esa procedencia de trámite y regresa el expediente a la subcomisión de acusaciones para que recién realice la investigación correspondiente, citando por supuesto al denunciado constitucionalmente, permitiéndole el ofrecimiento de elementos de prueba, permitiéndole la defensa oral, permitiéndole la defensa material y la defensa técnica. Y solo después de eso, en la hipótesis que se aprobara la acusación por la subcomisión, se eleva a la comisión permanente, se debate, se delibera, se vota, y recién pasa el caso al Pleno del Congreso para que, previo debate, recién al final se vote la resolución acusatoria de contenido penal, que es de superlativa importancia, porque sin esa autorización del Congreso, sin esa resolución acusatoria de contenido penal del Congreso, no tiene competencia ningún fiscal de la Nación, no tiene competencia ningún juez supremo del Poder Judicial entero del país para ni siquiera calificar los hechos que se imputan a un presidente como delito. No, porque es el Congreso el único que autoriza que hay hechos
pasibles de ser conjeturados como delito, el Congreso es el único que autoriza, en nuestro concepto, es un delito, es 2, es 3, es 4, es 5, y solo vía esa resolución acusatoria el fiscal de la Nación está obligado a proceder en la forma que lo ordena, lo manda, lo autoriza el Congreso. Y del mismo modo, solo mediante esa autorización del Congreso, un juez supremo puede actuar válidamente. En este caso, nada de eso sucedió. Por ese relato muy sucinto. Recuerden que los hechos son la lectura de un mensaje a la nación, lo que se llame lectura de mensaje a la nación, proclama, discurso, no interesa lo horrendo que fuese, no interesa si eso es una tinterillada, una puerilidad, una barrabasada, una aberración, eso no interesa. No se está calificando el hecho del presidente, en este caso se está calificando el hecho de sus transgresores. Por eso es que se está yendo en demanda de amparo contra los transgresores, contra los violadores, contra los golpistas, llamémosle, ¿no? Y bueno, por esos hechos horrendos de lectura, 3 minutos, póngale 4, póngale 5, se ha calificado esa simple lectura, esa mera lectura, esa simplista lectura, como 4 delitos. 4. Delito de rebelión, alternativa de conspiración para rebelión, o lo uno o lo otro, o Chana o Juana, no lo sé, así funcionan los fiscales de la nación y los jueces supremos, y esto a su vez es abuso de autoridad, miren, porque leer también es abuso de autoridad, y esto también es un delito contra la paz pública, porque leer es atentar contra la paz pública, que nosotros no queremos que la paz pública se soliviante con las lecturas que hace un presidente. 4 delitos. ¿Y quién ha calificado esos delitos? La fiscal de la nación. ¿Y quién ha aprobado esa calificación de esos delitos? El juez supremo inspector, el Juan Carlos Shegley Soria, el prevaricador. ¿Y quién ha denunciado como 4 delitos ese comportamiento fáctico del presidente? La fiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, la de alas peruanas, la prevaricadora también, porque ellos no pueden actuar contra la ley, contra el sentido expreso de la ley, nada menos que de la ley constitucional, porque la ley constitucional dice que solo es el Congreso el que autoriza el procesamiento de un presidente de la República. Solo es el Congreso el que autoriza el procesamiento hasta de un juez supremo, de un fiscal supremo, del defensor del pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional, del Contralor General de la República. No pueden actuar los fiscales provinciales, ni superiores, ni supremos ad libitum, a discreción, no. Tienen que ser autorizados por el Congreso, porque sólo así se levanta la inmunidad presidencial de un presidente, o de un juez supremo, ¿no? Pero en este caso, recuerden que la lectura fue a las 11:40 de la mañana del día 7 de diciembre. A las 2:01 se lo detuvo delictivamente, abusivamente, por un puñado de policías, cada uno con metralletas. Se lo detuvo en algún lugar de fragancia, no señor. Se lo detuvo al presidente cuando estaba a unas 15 cuadras de Palacio de Gobierno por una de las avenidas de Lima, cuando se encontraba dentro de su vehículo. ¿Quiénes son los que lo detuvieron? Los colchados, ¿no? Ojo, los colchados, porque son en plural, así como hay Jorge Montoyas en plural, y como hacía y José Williams Zapatas en plural, y Cuetos en plural, y Patricias en plural, también hay colchados en plural, porque a cada uno los hemos visto con su metralleta, uno por atrás del vehículo, otro por delante del vehículo, otro por la izquierda del vehículo y otro por la derecha del vehículo,
en cuyo vehículo en su interior se encontraba nada menos que el presidente de la República, con su señora esposa, con su hija 1, no sé, con su hija 2 al parecer, y con su defensor entre comillas circunstancial. Ya me voy a referir a este defensor entre comillas circunstancial. Y bueno, esas metralletas las hemos visto en la esquina de las avenidas Wilson y la avenida España. Obedientemente los han llevado estos policías a este séquito de personas referidas, entre ellos el presidente de la República, al local de la prefectura, que se encuentra a 2 cuadras de distancia del lugar de la primera intervención. Y cuando ha estado sentadito don Pedro, muy obediente, muy sumiso, medio con los pies en paralelo, al ladito de su defensor entre comillas circunstancial, hemos visto que llegó la fiscal de la Nación, no debiendo llegar. No es competente la fiscal de la Nación para asistir a un detenido en esa circunstancia, que sea presidente de la República en funciones, porque todavía en ese momento no había ninguna vacancia, ni menos publicada en el peruano, ¿no? Muy bien, llegó. Ahí sí les interesa cumplir la ley. Hemos visto que la fiscal de la Nación, con su cinta, muy solemne, sentada frente a su detenido, le ha pasado el documento A, el B, el C, lo hemos visto en televisión. Claro, no lo podemos leer, ¿no? Ni lo he podido leer hasta ahora, ¿no? ¿Por qué será, no? ¿Por qué me lo habrán negado? No lo sé. Y don Pedro, al recibir la notificación de su detención, claro, él, si quiere, muy circunspecto, muy arreglado a una realidad, sabe que él no va a entender el contenido de una notificación de detención en supuesta flagrancia. Yo he visto, ustedes lo habrán visto, que en la televisión le pasó de taquito a su defensor entre comillas, ¿no? Aníbal Torres Vázquez, ¿no? Lo hemos visto a este defensor entre comillas, y yo le digo entre comillas porque en realidad es un topo, ¿no? Lo hemos visto leer o simular la lectura. Lo hemos visto que lo ha leído por un espacio de tiempo suficiente y le devolvió al detenido, lo invitó a firmar, y el detenido, muy obediente, comenzó a firmar la papeleta de detención, es decir, estaba aceptando encontrarse detenido por una persona que es incompetente, porque está al frente de él la fiscal de la Nación, que no debe estar, no, por lo que referiré, ¿no? Y cuando ya firmó el detenido, le devolvió este fajito de hojitas, no sé cuántas tendrá, 1, 2, 3, no lo sé, nunca lo he visto, no lo he podido ver, me lo han negado. ¿Por qué será? Porque está la firma de Aníbal Torres Vázquez, no lo sé. Pacho me lo ha negado, Robles me lo ha negado, Ayala me lo ha negado, Ibel Maraví me lo ha negado, porque quieren encubrir a Torres Vázquez, no lo sé. Y bueno, también él autorizó la detención. Es decir, esa papeleta de detención demuestra que está al frente de la fiscal de la Nación, que está el que lo ha detenido, el colchado 1, el que ya no tenía metralleta en el local de la prefectura, ¿no? Y que seguramente también ha firmado él, ¿no? Porque él es el capturador, ¿no? ¿Vio la flagrancia? Nunca la vio. ¿La sorprendió? No. ¿La descubrió? No, nunca la vio. Porque él dice por escrito, me lo han dicho, lo detuve por orden superior. Y a él no le consta si esa orden superior vino realmente de algún general determinado, porque la orden superior no se nota, pero no ha habido una videollamada. Mi general es, no, una orden superior que no se sabe de quién viene, si es de la Marina, si es de la aviación, si es de la policía, no sé qué. Dicen que es un general de la policía, dicen, pero yo no he visto el documento, ¿no? Y bueno, como ustedes ven, todo ese momento de suscripción de esta papeleta de detención o notificación de detención ha durado un buen espacio de tiempo, en donde ya no se encontraban con la... Eso no se llama medida coercitiva, ¿eh? Según Torres Vázquez. Eso no se llama medida coactiva, según Torres Vázquez, ¿eh? No, eso se llama un halago que hacen los policías con sendas metralletas deteniéndolo a un presidente de la República en la calle, sin que haya autorización del Congreso, sin que haya mandato de juez, sin que haya nada, sino por la discreción
policial abusiva, arbitraria y delictiva. Y bueno, ya tienen los papeles de detención, con la defensa garantizando esa detención, con el detenido aceptando su detención y con la presencia de la fiscal de la Nación fungiendo de fiscal de la Nación competente, cuando es incompetente, sino más bien delincuencial, prevaricadora, por lo que voy a decirles. Con esos papeles de la detención, ese mismo día, 7 de diciembre, ese mismo día, en horas de la tarde o de la noche, no interesa, pero vean la fecha de ese requerimiento de detención preliminar judicial de 7 días. Es un conjunto de páginas, ¿ya? Muy fundamentadas, me han dicho. No lo he visto, no me lo han querido mostrar nadie. Y ese mismo día se ha presentado ante el juzgado de investigación preparatoria, que sirve un juez supremo, ¿ya? El de Marras, ¿no? Juan Carlos Checla y Soria, el prevaricador. Confirmada esta detención preliminar judicial por otros prevaricadores, liderados por César San Martín Castro y 4 más, que obedientemente le han suscrito, en donde aprueban la detención preliminar judicial pedida por la fiscal de la Nación, aprobada por el juez supremo y confirmada en apelación por 5 jueces supremos más. Por lo tanto, ya hay 6 jueces supremos que han declarado válida la detención preliminar judicial de 7 días. 7 días. Pero tenía competencia para pedir esa detención preliminar judicial la fiscal de la Nación, jamás. Patricia Benavides Vargas, ya no regreses a alas peruanas. Por favor, matricúlate en alguna nocturna en donde hagan maestría de verdad y doctorado de verdad y estudie ahí. ¿No tienes competencia alguna? Porque ese día 7 no tenías ninguna autorización de procesamiento del Congreso. No tenías ninguna resolución acusatoria de contenido penal contra el presidente de la República. Y porque solo son los del Congreso los que te autorizan para desempeñar tu rol de fiscal de la Nación. Y solo son los del Congreso los que autorizan al procedimiento del presidente de la República y le autorizan a los jueces supremos juntos, a todos los San Martín juntos. Porque sigue esa autorización del Congreso, no puede actuar nada, ni el fiscal de la Nación, ni la fiscal de la Nación, ni los 6 jueces supremos. ¿Por qué? Porque hay una ley expresa. Esa ley se llama Constitución Política, esa que no nos gusta, ¿no? Esa que lo aprobó sin referéndum o un referéndum fraudulento, esa que lo aprobó sin momento constitucional Alberto Fujimori en coyunda, en par cromosomático con otro de pareja criminal, ¿no? Monocigóticos, Vladimiro Montesinos Torres, ¿ya? El momento constituyente era de esas 2 personas y se dio la Constitución Política, y en esa Constitución Política lean el artículo 100. Allí en el artículo 100, en la última parte, habla de la resolución acusatoria de contenido penal aprobada por el Congreso, en donde se añade en forma expresa, paladina, clarísima, transparente, sin ninguna duda de términos, de fonemas, de palabras enrevesadas, no, con palabras sencillas se dice: la fiscal de la Nación, entre paréntesis, Patricia Benavides Vargas, ni el juez supremo de investigación preparatoria, entre paréntesis, Juan Carlos Checla y Soria, se pueden exceder ni reducir los términos de la acusación congresal. Patricia Benavides Vargas está obligada a no excederse ni a reducir los términos de la resolución acusatoria de contenido penal que haya aprobado el Congreso. Había en ese momento ninguna resolución acusatoria. ¿Había habido alguna reunión del Congreso para pronunciarse respecto de delitos de Pedro Castillo? No, ninguna reunión, no lo ha habido. Ni el 7, ni el 8, ni el 9, ni el 10, ni el 11. Por favor, no lo ha habido. Revisen pues las actuaciones del Congreso.
¿Y qué significa que la Constitución le diga a la fiscal de la Nación y al juez, ustedes actúan como yo les ordeno, ustedes se someten a mí? ¿Saben por qué? Porque yo, el Congreso, soy elegido por el pueblo. Y usted, juez supremo, no lo ha elegido sino la Junta Nacional de Justicia, porque usted seguramente ha coimeado, ¿no? O porque usted es compadrazgo o connivente con los cuellos blancos. Por eso lo elige la Junta, tiene cuellos blancos ahí, ¿no? Aunque cuellos blancos enmohecidos, ¿no? Y entonces el Congreso dice, yo les ordeno a ustedes porque soy elegido, y les ordeno contra otro que también ha sido elegido por el pueblo y que se llama presidente de la República, que ahora es Pedro Castillo Terrones. Pero este mandato constitucional ni les va ni les viene, ni al juez, ni a los jueces 6, ni a la fiscal de la Nación. Se han zurrado en un mandato expreso que se refiere a dos órganos de justicia reales. Fiscalía de la Nación existe, Juez Supremo de Investigación Planetaria existe. Ellos no pueden hacer ningún rol sin esa resolución acusatoria de contenido penal, que no lo hubo ese día, ni lo ha habido. Hasta hoy no lo hay, por favor, hasta hoy no lo hay. Pero no obstante ese mandato constitucional, ¿saben qué hicieron los integrantes de esta farsa? Los integrantes de una conducta criminal de crimen organizado, llámense Colchados, llámense Benavides Vargas, llámense San Martínez Castro, llámense Checla y Soria, ¿qué hicieron? Comenzó la farsa. La fiscal de la Nación, vean, firma un requerimiento fiscal de detención preliminar judicial contra el presidente de la República de 7 días. Lo fundamenta, lo motiva, lo recibe el juez supremo de Marras, y al siguiente día, el 8, realiza la audiencia pública. Y de nuevo estaba presente el defensor, entre comillas, llamado Aníbal Torres Vázquez. Ese defensor, entre comillas, ese topo, de nuevo estuvo en la audiencia del 8. También estuvo en la detención del 7, es decir, 2 días lo asistió, entre comillas, a su víctima. Y ustedes habrán visto, ¿no?, que el juez, tantas veces mencionado como de Marras, le preguntó, señor Castillo, yo soy un juez garantista, no es de prensa, entonces usted me tiene que contestar algunas preguntas, no es fácil, no le voy a tomar examen, no. ¿Usted fue objeto de alguna medida coercitiva, de alguna medida coactiva en el momento de su detención? De nuevo aflora el juez, el maestro del campo, ¿no? El maestro de Puña, de Tacabamba, chotano él, ¿no? Tan chotano como el Torres Vázquez, ¿no? Aunque el Torres Vázquez no es chotano de chota, sino chotano de M. Eso es lo que siempre lo debo decir en forma subrayada. No es chotano de chota, es un chotano de M. Le dije a Pedro Castillo, el 8 de diciembre del año 2022, le dije, don Pedro, ese es su justicia, ese es su primer ministro, es un gran... Así se lo dije. Me desmienta Pedro. Igual, le preguntó eso a don Pedro, él no entiende qué es esto de medidas coercitivas, medidas coactivas en el momento de su detención, él no sabe que si las metralletas son medidas coercitivas, medidas coactivas, él no sabrá qué es la distinción entre uno, coercitivo, lo coactivo o lo otro, no lo sabrá. Entonces él, en forma muy disciplinada, si quiere reconociéndose su limitación intelectual, le dice que me someto a lo que diga mi abogado. Así lo dijo, me someto a lo que diga mi abogado. Y no se refería al otro abogado, no, se refería a Aníbal Torres Vázquez, porque era el non plus ultra del derecho, el jurista. Y entonces, al ver que el propio detenido se somete en forma subrayada, con mayúsculas, a lo que diga su defensor, entonces la pregunta fue del juez Checla y Soria al defensor. Señor Vázquez, le dijo, es Torres Vázquez, pero señor Vázquez, ¿usted estuvo en el momento de la detención de su patrocinador? ¿En el momento de la detención de su patrocinador? Sí, doctor, sí, ayer lo he asistido. Entonces
el detenido ha tenido la oportunidad de llamar a un defensor. Si usted ha estado, sí he estado. Y díganos usted, ¿ha habido alguna medida coercitiva, medida coactiva respecto a su patrocinador? No, contestó, no lo ha habido. ¿Qué se llama eso? Eso se llama estar en el rol de topo, pues. O sea, no es una medida coercitiva ser detenido con metralletas y por un puñado de policías siendo presidente de la República. No es una medida coactiva que haya un policía por detrás con metralleta, otro policía por delante del vehículo donde en el interior del presidente con metralleta, el otro por la izquierda con metralleta y otro por la derecha con metralleta. Esas no son medidas coercitivas, son medidas halagüeñas, Aníbal Torres Vázquez, medidas halagüeñas. Y por eso es que tú, consciente de tu juridicidad, dices, no, nosotros nos trataron de lo mejor. Es que seguramente se acordó que estaba frente a la fiscal de la Nación, ¿no? En donde él no podía replicar nada porque son pares, ¿no? Los topos son pares con los que hacen el latrocinio, esta detención, ¿no? Y con los congresistas que también votan, ¿no? Son pares. Y como comprenderán, esto yo no le puedo llamar defensa. Esto yo le tengo que llamar por su nombre. Este es el rol del topo Aníbal Torres Vázquez, que le hizo firmar al detenido y firmó él como abogado garantizando el derecho de defensa constitucional contra su detenido con halagos de metralletas. Y bueno, ¿qué hace un juez si ve que el detenido acepta sumisamente que está detenido, que ha tenido la garantía de la defensa constitucional por Aníbal Torres Vázquez, nada menos que decano del Colegio de Abogados de Lima, profesor universitario, autor de muchos libros, pero que también ha llevado a Bobbio Rosas a trabajar 17 meses al lado de Pedro Castillo, ¿no? miren los sabios que también pueden hacer de topos, ¿ya? Cuidado. También en la Alemania los Führer tenían ese tipo de asesorías, por ejemplo de Edmundo Mesger, ¿no? De un famoso penalista, ¿no? Aquí teníamos a un jurista, a un escritor de polendas, destacadísimo él, que podía inducir, engañar y ponerle tierra a los ojos a su presidente, nada menos, y entregarlo detenido con su firma. Y dijo Aníbal Torres Vázquez alguna palabra de protesta por la presencia de la fiscal de la Nación en el acto de esta notificación de la detención. Ninguna. Se mordió la lengua, ya no fue gritoncito, ya no dijo que correrán ríos de sangre si es que sacan a mi presidente, no, ya no, se mordió la lengua y firmó, le leyó a su patrocinado y lo hizo firmar, lo invitó, y el patrocinado se sometió a lo que diga su abogado y se sometió cuando dijo no hemos sido objeto de ninguna medida coercitiva. Y por eso es que al yo constatar que en la demanda de amparo se está pidiendo la nulidad de todos los actos procesales del Congreso, todos, yo tuve interés en conseguir estos documentos, porque solo en estos documentos está el acto de la detención, solo en estos documentos está el requerimiento de la Fiscalía de la Nación de esta detención, solo en estos documentos está la resolución del juez que ordena la detención preliminar judicial de 7 días. Y solo en estos documentos está la papeleta de detención notificada en la forma narrada. Y solo en estos documentos está la aserción, lo detuve por orden superior, que demuestra que no hubo flagrancia. Por eso es que, como yo solo soy designado defensor en la demanda de amparo que se vio el 23 de junio, no he tenido acceso a ninguna otra demanda, a ningún otro proceso, a ninguna otra denuncia. Al no tener documentos, yo tengo que apelar a las formas profesionales, civilizadas. A quien primero lo llamé fue a Eduardo Pachas. Eduardo, mira, necesito estos documentos. Ya, doctor, los voy a buscar. Los ha buscado, me imagino, ¿no? Un día, 2 días y no me llegaba nada, ¿no? Lo llamé de nuevo. Eduardo, por favor, con el mayor respeto del mundo, necesito estos documentos. Ya, doctor, los estoy buscando, los seguía buscando.
Y como yo entiendo que es seguir buscando, tuve que a otro colega, a Wilfredo Robles. Nunca lo había tenido su teléfono, nos hemos entrevistado en Barbadillo muchas veces, nunca nos pedimos el teléfono porque cada quien tiene medio sus razones. Yo no puedo pedirle el teléfono a alguien que no me lo quiere dar, ¿no? No. Pero al encontrarme en la coyuntura de pedir un documento, entonces tuve que averiguar cuál era su número y vi ese número, lo agregué a mi WhatsApp. Entonces, con el mayor respeto del mundo, le dije: colega Wilfredo Robles, te saluda Guillermo Olivera Díaz. Y yo ya era abogado designado en autos, ¿ya? Yo ya había estado en cantidades de entrevistas, ¿no? Y les aseguro que el tan amable Wilfredo Robles nunca me contestó a mi saludo, nunca. Y como no me contestó, le dirigí un segundo mensaje: apreciado colega, necesito por favor que me envíes el documento 1, el documento 2, el documento 3, el documento 4. Así le enumeré. Es decir, la detención misma, que es un parte policial, acta, lo que se llame, la notificación de la detención, que es otro documento, que firma Aníbal Torre Vázquez, que firma Pedro Castillo, el requerimiento de detención, que solo lo firma la fiscal de la Nación, y la resolución del juez que ordena la detención preliminar judicial, que solo lo firma el juez. 4 documentos. ¿Me contestó Wilfredo Robles? Nada, nunca, hasta ahorita. Ahora ya no podrá contestarme porque lo ha tenido que bloquear, ¿no? Porque con amigos así, ¿para qué quiero enemigos, no? Y como ya habían 2 cierrapuertas de 2 colegas que supuestamente éramos de la defensa, yo los había invitado a mi oficina, ¿no? A la conferencia de prensa que ustedes saben. Estuvo Eduardo Pachas, ¿no? Estuvo Robles, ¿no? Estuvo Walter Ayala, ¿no? Fue la conferencia en mi oficina. Yo los invité y claro que se fueron. ¡Qué bien, qué bien! Aplausos que haya ido, porque así se demuestra la unidad de la defensa. Aunque después se niegan los documentos, ¿no? Ya es otra cosa, ¿no? Entonces tuve que recurrir a mi coordinador, al único que por escrito me lo había designado Pedro Castillo Terrones. Pedro Castillo Terrones, en vista que me envió un manuscrito en donde decía que por favor lo visite, previa coordinación con el abogado Iber Maraví. Seguimos con los problemas técnicos que ya huelen medio a sabotaje, ¿no? Estoy esperando que la parte técnica, que no la domino. Sus hermanos, si queremos justicia, ella no debe venir, nos está provocando, no puede venir a nuestra región. Porque la señora cuando... Ojalá, regresó Wilmer. Y entonces recurrí a Iber Maraví, lo llamé, dije: Iber, necesito por favor estos documentos. Él me dijo: voy a hablar con Ayala, voy a hablar con Robles, voy a hablar con Pachas. Muy bien, claro. Me imagino que habló, no lo sé, no lo puedo indagar eso, ¿no? Pero nunca me contestó nada. Entonces lo llamé de nuevo, le dijo: Iber, yo tengo una forma para agenciarme sus documentos. Me jaló la oreja: doctor, ¿y por qué no me ha dicho antes? Bueno, pues te lo voy a decir ahora. Anda por favor a Barbadillo, te voy a dictar un escrito y que don Pedro firme ese escrito autorizando que yo consiga esos documentos en las carpetas fiscales correspondientes. Le dicté el escrito, sencillo, ¿no? Designo al defensor Guillermo Olivera Díaz, que yo ya era defensor en la demanda de amparo que estamos tratando, para que lea la carpeta fiscal tal, la tal, o el expediente tal, y pueda obtener las copias de los documentos que tenga bien. Ese era el escritito. Claro que Iber Maraví aceptó ser el intermediario, ¿no? Si lo hizo o no, no lo sé. No. Lo cierto es que nunca me contestó nada.
ni en WhatsApp, ni en Signal, ni en Facebook, ni en llamada telefónica, en ninguna forma. Mire, el amigo Pachas, el amigo Robles, el amigo Ayala, el amigo Iber Maraví, mire la calidad de amigos que tenía, ¿no? Solo faltaba el amigo Pedro Castillo Terrones, ¿no? Pero un X día, en que yo ya estaba siendo entrevistado por la prensa mermelera, la parametrada, la concentrada, ya ustedes la conocen más que yo, me buscaban, ¿no? Como niña bonita. Y yo acepto las entrevistas, claro. He estado con Ávila Huertas, he estado con Jaime Chincha, he estado con Karina Novoa. y no aceptando muchos contrasuelazos, ¿no? Sino también defendiéndome como debe ser, porque eso forma parte de la defensa, que la defensa también es mediática, ¿no? Miren los congresistas, miren los fiscales, miren los jueces que pueden decir barbaridades en la prensa parametrada, y también entonces la defensa del demandante en este caso también debe tener derecho a contestar, y yo lo he hecho. Pero como hubo un despliegue inusitado de esta prensa parametrada, seguramente buscando sacarme, ¿ya? Frente a esa influencia de esta prensa parametrada, me llamó el mismo día que apareció en El Comercio casi 2 páginas, Iber Maraví, y no me llamó en tono amistoso, no, me llamó a reprenderme, no me llamó a darme los documentos que yo le había solicitado, no me llamó a pedirme disculpas porque no ha podido hablar con el presidente, ni ha podido conseguir los documentos del Pacho, de Ayala, de Robles, no me llamó para eso. Me llamó para prohibirme que yo me refiera a Aníbal Torres Vázquez y a Benji Espinosa. Yo no acepto esa majadería, yo no acepto esa grosería. A mí no me prohíbe nadie el ejercicio de mi defensa. La defensa también la tengo que hacer ante la prensa. ¿Por qué ante la prensa? Porque ante la prensa me dice este Benji Espinosa, lo quito. Ante la prensa este Benji Espinosa me dice que tengo desvarío mental. Ante la prensa este Benji Espinosa dice que a él le da risa cuando yo hablo. Espero que se estén riendo todos los que me escuchan, ¿ya? Porque yo hablo barbaridades, objeto de risa. Y entonces yo ante la prensa tenía que contestarle a este Benji, y le contesté con Karina Novoa, ¿no? Le contesté. Y también tenía que contestar a este chotano de M que decía así, ignorante, solo se firma la última página de las demandas. Sujeto tal por cual, no tienes conocimiento, no tienes experiencia, él sí tiene, para hacerle firmar a su víctima delante de la fiscal de la nación, sin amenaza de metralleta, sin riesgo de vida, ni de muerte, no. Muy circunspecto él, muy flemático él, muy frío, ya me lo sacó. Ha leído el documento de la captura y lo hizo firmar a don Pedro, y don Pedro obediente ha firmado. Lo ha entregado a las garras del golpismo, a las garras de la mafia, lo ha entregado por escrito con la garantía de la defensa constitucional de Aníbal Torres Vázquez, de su paisano. Y bueno, pues, si me tratan de ese modo en la defensa mía, yo tenía que contestar del mismo modo, pero cuando Iber Maraví me llama para reprenderme, para prohibirme que yo me refiera a ellos, yo le tuve que casi mandarlo al carajo y cortarle la llamada. Yo no acepto esa intromisión jamás de un advenedizo como Iber Maraví. Yo no soy defensor de él, yo soy defensor de Pedro, era defensor de Pedro Castillo Terrones, ¿no? Así que, ¿cómo voy a aceptar tamaña grosería? Que me diga, usted no habla porque aquí buscamos la unidad, y la unidad porque el 19 vamos a tener marcha, y las marchas van a ser continuas hasta que caiga la golpista. O sea, yo no debo decir que es Topo Torres Vázquez, porque la unidad es la que se impone. Que él sea traidor, no, la unidad es que se impone. Que él sea coimero, no, la unidad es que se impone. Que él sea beneficiario junto con su hermano en asuntos de la pandemia, con asuntos de la vacuna o de la logística para la vacuna, no, eso no va conmigo. Yo no soy